Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar el ejercicio número 17 de Java. Vamos a hacer un programa que nos permite introducir 5 números enteros en un arreglo de forma creciente y ordenados. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Es decir, vemos que estos números están de forma creciente, quiere decir que conforme los vayamos agregando, estos van a ir aumentando de tamaño. Y ordenados, pues porque están de menor a mayor. Entonces, estos 5 números los vamos a almacenar en un arreglo de tamaño de 10. Por ejemplo, tenemos aquí un arreglo de tamaño de 10 desde la posición 0 a la posición 9 y en ese arreglo tenemos 5 números almacenados. Y vemos que estos números están ordenados porque están de menor a mayor, perdón, de menor a mayor y están de forma creciente. Pusimos 2 y el siguiente es mayor que el 2, es un 4. El siguiente número es mayor que el 6. Perdón, el siguiente número es mayor que el 4, es un 6. El siguiente número es mayor que ese 6, es un 20. Y el siguiente número es mayor que ese 20, es un 40. Es decir, están ordenados y de manera creciente, de menor a mayor. Entonces, posteriormente vamos a introducir un número entero n. Y ese número lo vamos a insertar en el lugar correspondiente sin alterar el orden de la tabla. Por ejemplo, si nosotros introducimos un 5, vamos a suponer que introducimos el número 5. Este 5 se tiene que almacenar en el orden correspondiente, quiere decir que se va a almacenar entre 4 y 6. Quiere decir que tenemos que desplazar los números de este arreglo para poder acomodar este 5. Por lo tanto, el arreglo quedaría de la siguiente manera. Les voy a poner aquí 2, 4, 5, 6, 20 y 40. Así quedaría. Entonces vamos a comenzar. Voy a borrar esto. Vemos que almacenamos ese 5 sin alterar el orden que llevaban. Vamos a comenzar. Vemos que tengo importada la clase Scanner. Esto es para que con sus métodos podamos, que se nos pueda leer lo que introduzcamos por el teclado. Me voy aquí al método main. Lo primero que vamos a hacer es crear el arreglo. Le voy a llamar AR y indico que es de un tamaño de 10 como me está indicando aquí el enunciado de mi problema. Entonces hemos creado un arreglo de 10 posiciones. Ahora, como vemos, tenemos que posteriormente introducir un número, como aquí dice, posteriormente vamos a introducir un número y lo vamos a acomodar en el lugar correspondiente. Vamos a declarar una variable para ese número, la vamos a llamar num, y también vamos a declarar una variable para poder saber en qué posición va a estar ese número. Tenemos que saber en qué posición. Entonces ponemos aquí post-num, es decir, la posición donde va a estar ese número entero. En este caso, ese número entero va a estar en la posición 2. Este 6 lo tenemos que desplazar para poder poner este 5 aquí. Entonces, en este ejemplo que estoy dando, si introducimos un 5, pues estaría en la posición 2. Si introducimos un 10, ese 10 pues estaría en la posición 3. Tendríamos que desplazar este 20 y este 40 hacia abajo. Y si introducimos, por ejemplo, un 100, no tenemos que desplazar nada porque este 100, pues aquí tendría que estar, debido a que estarían ordenados de forma creciente. Si introducimos un 1, pues tenemos que desplazar todos estos 5 números hacia abajo para que el 1 esté en la posición 0. Entonces, para eso va a estar esta variable, para poder saber en qué posición va a estar el número que vamos a introducir. Después de esto, pues vamos a declarar también una variable llamada j. Ahorita les explico para qué va a ser. Vamos a mostrar en pantalla un mensaje que diga introduce los 5 números ordenados de forma creciente, quiere decir de menor a mayor. Después de esto, pues vamos a utilizar un ciclo for que va a dar 5 vueltas y pues esta parte, tenemos que crear un objeto de tipo scanner. Scanner sc es igual a new scanner system.in. Esta parte ya la hemos hecho muchas veces. System.in. Ya tenemos importada la clase scanner. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto?
Se va, se va a ejecutar el ciclo for, ¿sí? La i pues ya sabemos que comienza en la posición 0 inicialmente, pues aquí estamos dando que empieza 0. Y aquí pues el objeto de tipo scanner invoca el método netSync que nos lee lo que tecleamos nosotros un número entero y con el operador de asignación lo almacena en AR, que es nuestro arreglo, en la posición en la que está ahí. Quiere decir que en la posición 0 vamos a almacenar un número. Vamos a imaginar que almacenamos el 2 en la posición 0. Se repite el ciclo for y aquí dice que la i se va a ir incrementando en 1 en 1, se incrementa a 1. Y nuevamente nuestro objeto invoca el método netSync y almacenamos un número en la posición en la que está ahí, que ahora es la posición 1. Vamos a imaginar que almacenamos el número 4 en la posición 1. Se repite el ciclo for, la i se aumenta en 2 y así. Este ciclo for se va a estar repitiendo hasta que la i llegue a 5, va a finalizar, pues debido a que aquí no se cumple la condición que i sea menor que 5. Entonces, pues ya que el ciclo for de sus 5 vueltas, la i de la posición 0 a la posición 4 va a rellenar el arreglo eh, en las primeras 5 posiciones, como dice aquí el enunciado de nuestro problema. Entonces, una vez que ya hemos rellenado nuestro arreglo, lo siguiente es, vamos a suponer que ya tenemos nuestro arreglo en sus primeras 5 posiciones rellenadas, vamos a introducir un número extra. Para eso voy a poner lo siguiente aquí. Bueno, que voy a aumentar el tamaño. Entonces, vamos a introducir un número extra para poder acomodar en ese arreglo. Ingrese un número entero. Entonces, vamos a almacenar un número entero y con nuestro objeto de tipo escáner invocamos al método netSync. Entonces, invocamos al método y este nos permite leer lo que tecleamos y lo almacena en nuestra variable num. Entonces, vamos a inicializar a nuestras variables a post-num la vamos a inicializar en 0, la posición del número y a j también la vamos a inicializar en 0. Entonces vamos a buscar en qué posición va a estar ese número que vamos a introducir. Vamos a suponer que introducimos el número 5. Es un ejemplo, pueden ser cualquier número. El número 5. Vamos a suponer que lo introducimos. O ¿saben qué? El número 7. El número 7 vamos a suponer que lo introducimos. Tenemos que acomodar ese 7 en este arreglo, por lo tanto tenemos que desplazar el 20 y el 40 para que el, el 7 esté después del 6. Quiere decir que el 7 estaría en la posición 3, pero eso nuestro programa nos los va a decidir. Entonces, vamos a buscar el sitio donde va a estar, en qué posición va a estar ese número. Vamos a suponer, vamos a utilizar un while, ahorita les explico esto. Aquí vemos que tiene que cumplir dos condiciones. Está el operador y. Es decir, vamos a suponer que ingresamos el número 7 en esta parte, entonces num es 7. Vamos a suponer post-num es 0 y j es igual a 0 inicialmente. Entonces, el while para que se pueda ejecutar se tiene que cumplir estas dos condiciones. Que el número en la posición j de AR, quiere decir que la posición 0 de AR es el 2, la posición 0 es el 2, que ese 2 sea menor que el número. Es decir, el número es 7, quiere decir que 2 sea menor que 7. ¿2 es menor que 7? Sí, 2 es menor que 7. Se cumple la primera condición. Por lo tanto, aquí es un true. Esto es un true. La siguiente condición es que j sea menor o igual que 4. Como j inicialmente vale 0, se cumple la condición. Las dos condiciones se cumplen y se ejecuta el while. Todo esto es un true porque las dos condiciones se cumplieron. Entonces, post-num, que inicialmente es 0, ahora va a ser 1. Es 1 y también j se incrementa a 1. Entonces, aquí vamos a post-num se incrementó a 1. Le voy a poner aquí nada más así. Se incrementó a 1.
Entonces, nuevamente pues el while va a analizar si se va a repetir. Ahora, como J ahora vale 1, pues ahora para que se ejecute el while, se tiene que analizar que si la posición J, si la posición 1 de AR, que es el 4, si 4 es menor que ese número, 4 es menor que 7, sí, como 4 es menor que 7, pues esta parte es un true. Y la siguiente condición es que J, que es 1, sea menor o igual que 4. Se cumplen las dos condiciones, por lo tanto se ejecuta el while y post-num se incrementa 2 y J también se incrementa 2. Y nuevamente, pues ahora, pues para que el while se ejecute, AR en la posición J quiere decir que en la posición 2, ¿qué hay en la posición 2? Pues hay un 6, tiene que ser menor que ese número. ¿6 es menor que 7? Sí. Y J, es decir, 2 es menor o igual que 4, sí. Se cumplen las dos condiciones, nuevamente se ejecuta el while y post-num se incrementa 3 y J se incrementa 3. Nuevamente, para que se vuelva a ejecutar el while, tiene que cumplir la condición. AR en la posición J, que es 3, la posición 3 es un 20, es menor que número, como no es menor que num, 20 no es menor que 7, el while no se ejecuta. ¿Por qué? Porque se tenían que cumplir las dos condiciones. Se cumple esta condición. J, que es 3, es menor o igual que 4, pero esta no. Por lo tanto, el while no se ejecuta y ya se deja de ejecutar el while y se va a ejecutar las siguientes líneas de código, que son las siguientes. Ahora vamos a poner el código para desplazar los números de nuestro arreglo. Entonces se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 4. Si recuerdan, post-num se quedó en 3, ¿sí? Entonces se ejecuta el siguiente ciclo for, la i comienza en 4. Entonces aquí me está diciendo que AR en la posición 4 lo vamos a poner en la posición i más 1, es decir, en la posición 5. Quiere decir que lo que hay en la posición 4, que es este 40, lo vamos a poner en la posición 5. Voy a ponerlo aquí para no tener que estar borrando todo esto. Entonces, lo que hay en la posición 4 lo vamos a poner en la posición 5. Se repite el ciclo for, pero la i se decrementa 3. Y ahora lo de la posición i, que es 3, lo vamos a poner en la posición i más 1, que es 4. Quiere decir que lo que hay en la posición 3, este 20 lo vamos a poner en la posición 4. Entonces, ese 20 lo voy a poner en la posición 4. Se repite el ciclo for, pues la i se decrementa a 2, pero aquí dice que este ciclo for se va a ejecutar mientras que i sea mayor o igual que post-num. Post-num es igual a 3 y vemos que i ya no es mayor ni tampoco es igual que 3. Por lo tanto, este ciclo for finaliza. Finaliza y lo siguiente es que vamos a acomodar ahora a ese número en su posición. Num, que es 7, lo vamos a poner en la posición en la que se quedó post-num, que es 3. Quiere decir que ese número lo vamos a poner en la posición 3. El 7 lo vamos a poner en la posición 3, aquí. Y los demás números se quedan igual. ¿Por qué? Porque no los movimos eso, los dejamos ahí en su sitio. Los únicos que desplazamos fueron los últimos para poder acomodar ese 7. No sé si me di a explicar. Bueno, después de esto que ya tenemos todo ordenadito, vamos a imprimir los datos, arreglo acomodado, o cómo lo pongo. Eh, nuevo arreglo ordenado. O no sé, es el mismo arreglo, nada más que ya ve que metimos otro número. Entonces, y, y es igual a 0, es menor que 5 y más. Y vamos a imprimir. Ay, R en la posición I. De la posición 0, aunque le voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque pues es de la posición 0 a la posición 5 ahora, son 6 números. Entonces, eh, ya pues con esto vamos a imprimir a nuestro arreglo. Vamos a introducir los números. Voy a introducir 2, 4, 6, 8, 10. Ingreso un número entero, vamos a introducir un número, voy a introducir el 7. Nuevo arreglo ordenado, vemos que está ordenado 2, 4, 6, 7, 8, 10. Vamos a hacer otra prueba.
voy a introducir 2, 4, 6, 8, 10 y ahora voy a introducir un 18. Y vemos que el 18 pues lo puso al último pues porque pues es el mayor que de todos. Espero este video les haya ayudado. Nos vemos en el siguiente video.